Hoy vamos a mejorar tu fluidez en español con esta técnica que usan los periodistas, los reporteros de la BBC. Hola, soy Brenda Romagnello, tu profesora de español y directora del programa The Spanish Fluency Club. ¿Te ha pasado que un hispanohablante te preguntó algo en español y solo pudiste responder Esta técnica que usan los periodistas de la BBC te va a servir para practicar hablar español en voz alta y además esta técnica te va a ayudar a controlar los nervios y el estrés cuando tienes que hablar en una conversación. Por cierto, la clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar con esta técnica. Allí tienes toda la explicación y unas ideas para practicar solo o con tus amigos o con tu familia en tu casa. Es gratis, te dejo el link en la descripción del video o puedes escanear el código QR. Esta técnica la compartió Mai Davis, ex periodista de Sky y BBC News. Y es básicamente un juego que ella sacó de un programa de televisión que se llama Just a Minute. Y tal vez te estás preguntando, pero Brenda, los periodistas ya hablan español o inglés, en el caso de Mai Davis. ¿Para qué necesitan los periodistas implementar técnicas para hablar más fluido? Si te pones a pensar en los periodistas que trabajan en la radio o personas que tienen un podcast, estas personas tienen que hablar constantemente sin hacer pausas o interrupciones porque esas pausas pueden ser incómodas. Veamos un ejemplo. Supongamos que estamos en Hola Spanish Radio. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de cómo cocinar una buena paella. Una paella bien tradicional, bien española. Puedes ver allí en ese ejemplo, ¿no? Esas pausas incómodas. Y bueno, como ves, esta técnica también la usan los nativos, particularmente los periodistas de la BBC, para entrenarse a hablar más fluido. Esta técnica es básicamente un juego y es un juego muy simple. Tienes que hablar por 1 minuto. Sí, por 1 minuto completo de un tema cualquiera. De cualquier tema. Si tienes un compañero de clase o un amigo con quien practicar, genial, porque se pueden turnar y pueden pensar en la palabra que tienen que usar. Tienes que pedirle a tu amigo o tu compañero que te diga una palabra cualquiera, al azar, at random, una palabra que se le venga a la mente o que se le ocurra en ese momento. Por ejemplo, dinosaurio, maquillaje, esquiar, trampolín, lo que sea. Tiene que ser todo improvisado. Tú no puedes saber con anticipación qué palabra te va a tocar y tienes que hablar por 1 minuto de esa palabra sin dudar, sin repetir ideas, sin desviarte demasiado del tema, which is to go off topic too much, todo eso. Si no tienes con quién practicar, te recomiendo este sitio web que se llama Generador Aleatorio. Te dejo el link en la descripción del video si quieres ir a esa página. En esta página web puedes generar palabras de forma aleatoria, al azar, at random. Pero te recomiendo mejor las notas de la clase de hoy porque ahí tienes frases, no solo palabras sueltas, just single words. Frases como, por ejemplo, perro con correa, más rápido que la luz, cantar en la ducha, sales de la banda. Entonces así tienes un poco más de contexto para hablar de este tema. Yo creo que puede ser más interesante también. Para mí, en mi opinión, es mejor practicar con frases que con palabras sueltas. Just single words.
También vas a necesitar un timer, un temporizador o un cronómetro de 1 minuto. Puedes usar tu teléfono, como voy a usar yo mi teléfono en este caso, o tu celular, por supuesto, y también lo puedes hacer en ChatGPT. Le puedes explicar el juego en inglés o en español y pedirle que te dé frases o una palabra al azar y que te deje hablar 1 minuto sin interrumpirte. Lo bueno de usar ChatGPT es que también puedes pedirle que te haga correcciones al final. Por cierto, si quieres ver otras formas para usar ChatGPT para mejorar tu español, te recomiendo esta clase que puedes ir a ver después de ver esta. Te dejo el link en la descripción del video. También puedes usar uno de esos relojes de arena pequeños que vienen en los juegos de mesa, board games. Puedes usar esos relojes de arena que vienen por 1 minuto. Así que allí tienes algunas opciones. Y eso es todo lo que necesitas para jugar y practicar con esta técnica. Por 1 minuto tienes que hablar de forma improvisada sobre un tema cualquiera. Por ejemplo, yo ya tengo aquí mi teléfono, voy a poner el temporizador. Supongamos que a ti te tocó la palabra trampolín y voy a empezar inmediatamente a hablar por 1 minuto de este tema. ¿Estás listo? Vamos. Cuando era niña me encantaba saltar, pero no teníamos un trampolín en casa. Así que yo saltaba la soga o la piola, como le decimos en Argentina. Y yo tengo que admitir que era bastante buena saltando la soga y también recuerdo que jugaba con el elástico. Necesitabas 3 personas mínimo, 2 personas tenían el elástico en las rodillas y tú tenías que saltar con coreografías cada vez más complicadas. Yo lo hacía bastante bien. A mí me gustan los trampolines, me parecen divertidos, pero no sé si es buena idea tener uno en casa, la verdad, porque no creo que sea demasiado versátil para que los niños puedan jugar a varias cosas. Creo que los niños después de un tiempo, unos días, se aburren muy rápido. Bueno, aquí tenemos ya tenemos el tiempo que pasó, eso fue 1 minuto. ¡Qué nervios!, ¿no? Bueno, y la pregunta es ¿por qué funciona este tipo de juegos para hablar español con más fluidez? ¿Cómo nos va a ayudar a hablar español más fluido? Si juegas a este juego de hablar por 1 minuto varias veces por semana, te aseguro que vas a mejorar tu español. Y esta técnica es muy efectiva porque te obliga a tener que concentrarte en las palabras que ya sabes, a hacer conexiones, a hablar de manera improvisada sin tener que estudiar previamente. Y lo bueno de hacerlo solo o si estás con un amigo o con tu familia es que estás en un ambiente relajado y te preparas para cuando estés en esa situación de una conversación real con hispanohablantes y ya sabes que tienes esa capacidad de hablar de manera improvisada, por lo menos por 1 minuto, de temas al azar. At random. Así que anímate a jugar este juego, espero que lo hagas y si puedes hacerlo, grábate mejor, así puedes escucharte a ti mismo después y notar qué cosas cambiarías o qué más podrías haber dicho. Vamos a jugar de nuevo, vamos ahora a usar esta página web de palabras aleatorias para generar y a ver qué palabra viene, no sé qué palabra va a surgir y veamos si puedo hablar por 1 minuto. ¿Estás listo? Volvamos a hacer el ejercicio una vez más. Muy bien, la palabra que me tocó es astronauta. No sé si se ve. Astronauta. A ver, ¿estamos listos? Vamos. Un astronauta es una persona que viaja al espacio exterior y tiene un traje muy particular, muy especial, tiene un casco para que pueda respirar oxígeno cuando está en la atmósfera o en la estratosfera o cuando está en el espacio. También tienen trajes espaciales perfectamente diseñados para estar en la luna o en otro planeta
Y lo interesante de los astronautas es que tienen que entrenar muy duro durante su capacitación. Tienen que no solamente aprender del espacio exterior y también de, no sé, ingeniería para poder arreglar la nave espacial en caso de que se rompa o que haya algún conflicto, sino que también tienen que exponer a su cuerpo a diferentes ejercicios para que les ayude a sobrevivir en el mundo exterior, en el espacio exterior. Bueno, yo lo que estoy viendo de este juego es que al principio me cuesta mucho pensar de qué voy a hablar. Mi cerebro siento que va en modo pánico inmediatamente porque me pongo nerviosa de pensar, ¿tengo las palabras suficientes? ¿Tengo ideas suficientes de algo que decir? ¿Tengo conocimiento de lo que estoy diciendo? Y después, a medida que ya vamos por los 30 segundos, siento que empiezo a sentirme más cómoda hablando y pensando porque ya encontré un tema o puedo ver una dirección de dónde quiero llevar esta idea que estoy desarrollando. Así que creo que es un muy buen ejercicio. Mientras más practiques, creo que ese tiempo inicial de tener que pensar y ponerte nervioso va a ser cada vez más corto. Así que creo que es una excelente técnica para practicar. Bueno, me pregunto si quieres que lo haga en inglés. Obviamente soy nativa del español. Vamos a hacerlo en inglés. Voy a usar en español, pero la voy a traducir. Vamos a buscar. Bueno, la palabra que me tocó es peinado. Peinado. Peinado significa hairstyle. Así que vamos a ver por un minuto, tengo que hablar de hairstyles. Bueno, estamos listos en inglés. I have to switch to English. Let's switch to English. Let's be comfortable. I don't speak English a lot in my channel, so I actually feel a little nervous. But it's okay. We're gonna try this. I feel very uncomfortable speaking English. As a Spanish teacher, my brain is going like, this is not right. Okay, we're gonna try this. This is just for fun, just for you to see, as I'm obviously not a native English speaker, and I'm still learning English. I think I will be a student for life. So let's have a look if I can talk about hairstyles in English for a whole minute. Vamos. Hairstyles. I particularly love being creative with my hair. I love watching tutorials on how to do different hairstyles. I particularly like to wear my hair a little wavy or with some curls. I don't really love applying heat to my hair all the time because obviously it's very damaging, and so I prefer to, if I have the time, I prefer to wash my hair one day, and then in that evening, that night, I can do some heatless curls, which are my favorite, which is actually what I'm wearing right now, and those are my favorite because I know that I'm gonna have curly hair the next day, but it won't be damaging for my hair applying hot tools to create the hairstyle. Then my second favorite hairstyle that I wear myself is my hair straight, and I do that usually if I am running a little bit out of time, and I do have to do it unfortunately with a hair straightener. Oh, thank God for that. Ok, bueno, ahí hablé por un minuto. Sí, en inglés creo que es otro ejercicio, por supuesto, y tienes que pensar en palabras. Lo interesante que yo siento que hice fue llevarlo a mí. Creo que es más fácil hablar de ti mismo porque te conoces muy bien. Así que obviamente si hubiera sido an astronaut, I don't think I can talk about me being an astronaut, but maybe I can say if I was an astronaut. O tal vez creo que si puedes llevar el tema de conversación o el tema que te toca hablar a un nivel personal, puede ser un poco más fácil expresarte. Bueno, hablé de peinados, no sé. ¿Tú qué crees? ¿Hice un buen trabajo más o menos? Espero que sí. Bueno, así es básicamente cómo se juega a este juego con esta técnica. Y bueno, me pregunto si los estudiantes del Reino Unido que están viendo esta clase, coméntenme, díganme en los comentarios si han visto este programa de la BBC que se llama Just a Minute. Y tal vez hay otra versión en Estados Unidos, en Canadá, no sé, dímelo. Y si te gustan los juegos para mejorar tu español, también te recomiendo esta clase que hicimos con un juego muy divertido. Es un crucigrama en el que tienes que adivinar las palabras a partir de una definición. Yo te doy una definición y tú tienes que decirme qué palabra es. Es súper divertida esa clase. Te dejo el link en la descripción. Puedes ir a ver esa clase después de ver esta. Muy bien, bueno, espero que te haya gustado esta técnica. En los comentarios dime, ¿te gustó este juego? ¿Vas a practicar con esta técnica? Quiero que me digas tu opinión. Comparte tu opinión
reunión con todos nosotros. Yo leo todos los comentarios y respondo todas las semanas, así que me encantaría verte allí. ¿Conoces algún otro juego parecido o algo que podamos hacer para practicar hablar español fluido? Dime en los comentarios. Si te gustó la clase, dale un like. Recuerda suscribirte al canal. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. Subimos clases de español todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa de Spanish Fluency Club. Allí tienes una clase exclusiva conmigo con un plan estructurado para mejorar tu español todas las semanas. Todos los lunes tienes una clase nueva conmigo con un plan a seguir. Y además tienes acceso a las clases grupales de conversación con nuestros excelentes profesores de español de All Spanish. Son de diferentes países. Tenemos de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala, México, España, entre otros países, para que puedas acostumbrarte a escuchar otros acentos y otras variedades del español. Te dejo toda la información de mi programa de Spanish Fluency Club en la descripción del video o puedes escanear el código QR. Muchísimas gracias por acompañarme en la clase de hoy. Te voy a dejar esta clase de recomendación aquí para que vayas a jugar ahora este otro juego, este crucigrama, que es muy interesante. Te súper recomiendo esa clase si quieres seguir practicando y mejorando tu español con juegos. Muchísimas gracias y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego.